Hola, ¿qué tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en Taxco de Alarcón, Guerrero, un encantador pueblo mágico con una larga historia escrita en cantera y plata. Así que acompáñame a descubrir este lugar. En este video vas a encontrar una guía de qué hacer, a dónde ir, qué comer y todo lo que tienes que saber para que tu visita en este lugar sea increíble. Así que acompáñame. Taxco es una ciudad ubicada en el estado de Guerrero, México, que destaca por su rica historia, su cultura y su belleza arquitectónica. Es conocida como la Ciudad de la Plata debido a su larga tradición en la producción de este metal precioso, lo que la convierte en un importante centro de comercio de joyas y artesanías de plata. El centro histórico de Taxco es famoso por sus calles empedradas y sus hermosas casas coloniales con techos de tejas rojas. Los edificios religiosos también son una parte integral de la ciudad, con la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián como la más famosa de todas. Además de su belleza arquitectónica, Taxco es conocida por su deliciosa comida tradicional, como el mole, los humiles, la barbacoa y su rico pozole. La ciudad también es hogar de varias celebraciones y festivales a lo largo del año, incluyendo la Semana Santa y la Feria Nacional de la Plata. En resumen, Taxco es una ciudad vibrante y hermosa que te encantará. Y bueno, viajeros, ¿cómo llegar a Taxco? Para llegar a Taxco puedes llegar en automóvil. Desde la Ciudad de México en la autopista te vas a hacer un trayecto de 2 horas y media. Y en total las cuotas, las casetas van a ser 200 pesos. Si vienes en transporte público, puedes tomar un autobús desde la Ciudad de México de la línea Costa Line con un valor de 295 pesos y el tiempo aproximado de distancia va a ser de 3 horas. Cosas que tienes que saber antes de venir a Taxco. El nombre de Taxco viene del náhuatl y quiere decir lugar en donde se juega la pelota. Rodrigo de Castañeda en el año de 1529 fundó Taxco, el cual era uno de los capitanes de Hernán Cortés. Este pueblo mágico de Guerrero se caracteriza por su tradición platera y por haber sido una de las ciudades mineras más importantes durante el virreinato. La palabra Taxco es laisco, lugar de juego de pelota. Años más tarde, Taxco se conoció como Real de Minas de Taxco en el año de 1529. Se conoció así por sus riquezas. Taxco cuenta con 11 minas de plata, plomo, cobre, zinc, estaño y cuarzo. Años más tarde se le cambia a Taxco de Alarcón. De Alarcón en homenaje a un dramaturgo que nació en Taxco de nombre Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, de padres españoles. Años después viaja a España y en España se recibió como el mejor dramaturgo en la poesía de oro. Él escribe novelas, poemas y refranes famosos, por ejemplo, un clavo saca otro clavo, las paredes oyen, los pechos privilegiados y la cueva de Salamanca. Bueno, viajeros, para empezar a conocer Taxco nos encontramos en el centro de este pueblo mágico. Justamente a mis espaldas está la iglesia de Santa Prisca, la cual es una iglesia barroca de estilo churriguresco, una de las más hermosas de México. Y al decir estilo churriguresco nos referimos a que es una iglesia que tiene muchos detalles, está muy adornada. Eso lo hace lucir muy bella, y algo increíble es que esta iglesia se construyó únicamente en 7 años, un tiempo récord para la construcción y todos los detalles que están. Empezó en el año de 1751 la construcción y finalizó en el año de 1758. La construcción de esta iglesia fue gracias a un minero francés llamado José de la Borda, el cual era uno de los más prósperos de la región taxqueña en el siglo XVIII. La fachada de esta iglesia es en color rosa y mide 94.58 metros de altura. Hasta el año de 1806 esta iglesia era la más alta de México. Por este color rosa se inspiraron para hacer el mole rosa, que también aquí en Taxco lo puedes encontrar. En estos momentos vamos a entrar a esta bonita iglesia de Santa Prisca. Viajeros, ya nos encontramos en el interior de esta iglesia de Santa Prisca, la cual es hermosa por cualquier lado que voltees. Es una iglesia que en su interior nos vamos a maravillar con el increíble arte barroco novohispano. Hay 12 retablos, los cuales están bañados en hoja de oro. También hay pinturas del pintor Miguel Cabrera, como la Natividad o la Ascensión de la Virgen. El piso es de madera, vean nada más, y vean el altar mayor, el cual luce increíble. El detalle que más me llamó la atención estando en Taxco, siendo la capital de La Plata, es esta Virgen de Guadalupe, la cual, vean nada más el tamaño y adivinen cuántos kilos de plata. 120 kilos de plata pura, vean nada más, es enorme, es increíble y es
hermosa, en serio. Yendo de la iglesia de Santa Prisca, ahora vamos a acceder a la torre. Vamos a ver un poco del centro de Taxco en las alturas aquí de la iglesia. El dato que les quiero contar es que aquí hay un osario, que es un osario en donde se depositaban los huesos de los sacerdotes y religiosos. Por eso aquí arriba está un esqueleto. Ahora vamos a entrar, vamos a subir varias escaleras. Aquí depositaban los huesos, los restos de los religiosos y de los sacerdotes. Estamos aquí subiendo para la torre. Nos costó el boleto 50 pesos y es algo que también tienes que hacerlo. Subir a la torre de la iglesia de Santa Prisca. Ya falta poco para llegar a disfrutar de las bonitas vistas, amigos. Ya llegaste ya. ¿Qué tal? ¿Qué les parece Taxco? ¿Qué lugar le ha gustado más? Precioso, pues aquí la catedral, que es hermosa. De hecho, aquí el campanario. Desde aquí tienes una vista fabulosa para donde quiera que voltees. En gastronomía, ¿qué es lo que más le ha gustado? Cuéntenos. Bueno, aquí a mí en lo personal me gusta y recomiendo el pozole. Con la tía Calla, es un pozole verde, delicioso. Ahora sí vamos a disfrutar de la bonita vista del centro de Taxco. Ahí está el kiosco, muy bonito por cierto. Los transportes que son estas combis. Ahí hay bochitos, los bochitos blancos característicos. Y vean nada más, aquí para construir una casa tienes que presentar el proyecto a un comité, que es el que regula que todas las casas tengan elementos como puede ser una fachada blanca, las tejas, los barandales, y por eso lo hace ser una ciudad muy bonita. No, nada pasará. En el centro de Taxco está la Plaza Borda, está al lado de la parroquia de Santa Prisca, y aquí es un lugar para sentarte, disfrutar de la sombra de los árboles. Aquí en mis espaldas está el kiosco, las letras turísticas que dicen Taxco, y sin lugar a dudas es un lugar muy tranquilo. Este lugar los días sábados se llena también de puestos de comida o de artesanía. Aquí hay un lugar que se llama Bar Berta, que en este bar nació la bebida típica de Taxco desde 1930. Están aquí en el Bar Berta, uno de los bares más antiguos de Taxco, con 93 años de antigüedad. Bueno, el bar lo fundó una mujer que fue Berta Estrada, la señora de la fotografía de allá, y anteriormente era una cantina, por lo cual no se le permitía el acceso a las mujeres, ya que era muy contradictorio ver a una mujer aquí en la barra, pero no dejar entrar a mujeres. Un dato curioso es la barra. Esta barra es la misma que utilizaba Berta en 1930. Si quieres creer que te puedo traer la luz del sol y las estrellas. Vamos a probar una bebida tradicional aquí de Taxco, la cual es llamada como creadora de esta bebida, Berta, que es una bebida que lleva tequila, miel, limón y agua mineral. Este lugar se creó en 1930, al igual que la bebida. Antes era una cantina en donde venían los mineros pues a tomarse algunos tragos. Que vamos a probarla, amigos. Ah, qué refrescante, ¿eh? Está dulce, el sabor a tequila no se siente prácticamente, o bueno, yo no lo siento, pero sí está muy rico. La miel le da el toque muy rico. La Berta, una bebida muy rica y tiene un valor de 85 pesos. Así que salud, amigos, y a seguir disfrutando en este Bar Berta muy tradicional. De Taxco es uno de los pocos teleféricos que hay en el país y sin lugar a dudas es un imperdible aquí en Taxco de Alarcón. Bonita experiencia, venimos ya en las alturas de Taxco. Por 105 pesos es el costo del viaje redondo de ida y vuelta. Recorrido es 800 metros y nos encontramos a una altura de 175 metros, que sin lugar a dudas vale la pena
Es un viaje, yo diría que de ida y vuelta, relativamente corto en el teleférico, pero vale totalmente la pena por las vistas que están aquí a mis espaldas. Y vamos con dirección al Hotel Monte Taxco. Es un recorrido que tarda aproximadamente 4 minutos, 5 minutos. Aquí te recomiendo que traigas tu cámara, tu celular y mucha emoción porque las vistas son increíbles. Pero hemos bajado del teleférico, que es una experiencia bastante bonita. En estos momentos ya llegamos a lo que viene siendo el Hotel Monte Taxco. En la punta de este cerro está el Hotel Monte Taxco, en donde puedes disfrutar también de los alimentos en el restaurante o puedes venir al mirador para ver bonitas vistas de Taxco, que es justamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Venimos caminando y vean nada más, aquí hay un pequeño mirador en donde puedes disfrutar de los tejados rojos y las fachadas blancas. Tenemos un lugar que nos recomendaron mucho, la cual es la pozolería Tía Calla, que desde el año de 1951 elabora este rico platillo. El platillo del que hablamos es el pozole. En Taxco hay un tradicional jueves pozolero, que es cuando la mayoría de personas consumen, comen y disfrutan del rico pozole. Pedimos un platillo de pozole blanco, el cual tiene un costo de 70 pesos el plato mediano. En Taxco se le agrega lo que es el chicharrón, se le agrega aguacate, también trae carne de puerco, orden de tostadas que son 4 por 8 pesos, y también nos pedimos una bebida tradicional, una yoli, un refresco sabor limón muy tradicional de Guerrero. Está de rico pozole aquí en Taxco, en la pozolería Tía Calla. Wow, amigos, está delicioso. El chicharrón hace muy buena combinación con el maíz pozolero, ni se diga del caldo, está delicioso. Para acompañar el rico pozole, vamos a tomarnos una yoli sabor limón. Delicioso. Y bueno, viajeros, ya estamos saliendo de la pozolería Tía Calla. La verdad comimos muy rico, nos llenamos, está delicioso. Y aquí estamos justamente afuera de la pozolería Tía Calla y nos encontramos una estatua que le hace homenaje a José de la Borda, aquella persona que pagó la construcción de la parroquia de Santa Prisca, que es también un personaje bastante importante en este pueblo mágico. Bueno, amigos, otra de las cosas que puedes hacer aquí en Taxco es perderte en sus callejones, en sus calles, las cuales son muy bonitas, muy también elegantes, porque la mayoría tienen fachadas blancas y sus tejados rojos, son muy angostas, eso sí, pero sin lugar a dudas vas caminando y te vas enamorando cada vez más de este bonito pueblo mágico, el cual también tiene muchas estatuas, tiene muchos lugares para sentarte y eso se agradece. Algo que he notado aquí es que hay buena cultura vial, porque sí respetan al peatón, sobre todo siempre le dan la preferencia al peatón, se ponen de acuerdo muy bien para manejar aquí. ¿Por qué? Porque pues espera uno para que pase el otro. Vemos los bochitos, los taxis. La recomendación es que si vienen a Taxco se traigan zapatos cómodos. ¿Por qué? Porque se camina bastante y las caminatas, las calles son bajadas y subidas, así que tengan esto en consideración, además de que no hay banquetas también. Por ejemplo, aquí venimos caminando y en el ancho de esta calle pasó un taxi y dan nada más, tuvimos que orillarnos para que pasara el taxi. Ahora venimos caminando y terminamos en esta calle, la cual ven nada más la vista panorámica de la iglesia de Santa Prisca, muy bella diría yo. Aquí también puedes tomarte tu foto y va a quedar estupendo por el fondo. Aquí está a mis espaldas una estatua de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, el cual fue un gran poeta dramaturgo del siglo de oro de la literatura española. Aquí nació este gran poeta. Atrás de esta estatua podemos encontrar otros bustos, otras caras que no sé de quién sean, pero vean nada más, órale, bastante padre. Y aquí se puede tomar también la foto del recuerdo. Caminando por las bellas calles de Taxco de Alarcón, vemos unas banquitas que dice Taxco de mis amores, las cuales también se ven muy bonitas
para las fotos. Tienes que venir a tomarte una foto de este lado. Taxco de Alarcón también cuenta con muchos lugares para tomarse fotos increíbles. Estamos en un punto muy instagramiable. Estamos en una esquina donde pasan muchos coches, en especial bochitos, y que tienen que doblar, echarse un reversazo y ya entrar a la calle para irse a lo que es el centro. En estos momentos llegamos a las estatuas de la celebración de Semana Santa, que están detrás del ex convento San Bernardino desde el año 2007, y que es un homenaje a la celebración de la Semana Santa en Taxco, que empezó a celebrarse a finales del siglo XVI. Aquí podemos ver estatuas como los flagelados o penitentes y a los encruzados. Sin lugar a dudas, una de las mejores fechas para venir a Taxco es en Semana Santa para vivir de cerca esta tradición religiosa. En estos momentos nos encontramos en el ex convento de San Bernardino, el cual fue construido de adobe en el año de 1592, pero un incendio lo destruyó. Ya posteriormente, en el año de 1804, fue cuando se reconstruyó con el estilo neoclásico que podemos apreciar hoy en día. En su interior están celebrando al Cristo de los Plateros y al Señor del Santo Entierro. Aquí también es un sitio histórico porque se redactó el plan de Iguala por Agustín de Iturbide. Otra de las cosas que puedes hacer es venir a disfrutar una rica nieve a Nieve, que está justamente enfrente de la iglesia y el centro. Yo me pedí una nieve de Zika, que es queso con zarzamora. También me pedí otra combinación de canto de sirenas, la cual es de cereza, piña, pera. Así que vamos a disfrutarla. Aquí tenemos nuestra nieve de queso con zarzamora. Este vasito tuvo un precio de 50 pesos y tiene dos sabores. Puedes pedir uno de 60 pesos, que es mediano, o uno grande. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Refrescantes, muy ricas, claro que puedes disfrutar aquí en tu visita a Taxco. Es a un pueblo mágico, en este caso a Taxco. También es importante que vengas y que te lleves la historia del lugar, y para ello hay personas que se encargan de enamorarte aún más de este bonito pueblo mágico, como son los guías certificados. Aquí me encontré con el buen Lalo, que ya nos estuvo contando un poquito de este pueblo mágico. Y cuéntanos, ¿qué fecha recomiendas visitar aquí? Sí, pues recuerden que Taxco vive de turismo 100%. Entonces, en Taxco tenemos mucha historia, aparte de plata, también la historia que tenemos, y fiestas, tradiciones y costumbres todo el año. Tenemos, ahora sí que en enero, las fiestas patronales, 18 y 20 de enero, las fiestas de Santa Prisca y San Sebastián. Semana Santa en Taxco no puedes dejar de pasar, porque el tipo que se hace en penitentes es impresionable. En noviembre tenemos la flor de cempasúchil, que forma una catrina monumental, y en diciembre la flor de cuetlazóchil, que significa flor de Navidad. Eso es en diciembre. Todo el año estamos de fiestas aquí. ¿Cuál es el medio de transporte aquí en Taxco? Aquí en Taxco el pueblo mágico está repleto de estos bochitos que vemos que van pasando. Son unos bochitos que te conectan de un punto a otro. Estos son blancos y los vas a encontrar por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque las calles son muy angostas y los bochitos también son muy angostos, entonces funcionan muy bien para estos escenarios. El precio de la tarifa mínima de un bochito son 30 pesos, distancias cortas. Ya distancias largas, como al Cristo de Taxco, te cobran 60 pesos. También hay combis que te conectan por varios puntos de la ciudad y te cobran 9 pesos. Ahorita vamos a tomar un bochito para dirigirnos al Mirador del Cristo. Aquí nos encontramos en este taxi muy tradicional aquí en Taxco. Estamos aquí en el bochito, en el taxi que nos va a llevar al Cristo de Taxco, que aproximadamente del centro son 10 minutos en taxi. Aquí venimos con el taxista. ¿Cómo se llama usted? Jorge Gómez, servidor. Jorge Gómez, y a ver, platíquenos por qué la mayoría de transportes son bochitos aquí en Taxco. Porque aquí en Taxco los bochitos y en cualquier parte del mundo son muy aguantadores, rendidores, económicos, se pueden estacionar fácilmente, y una de las ventajas grandes que tiene este carrito es de que es tracción trasera, bien que sube por la misma topografía que tenemos en Taxco. Oh, perfecto, perfecto. Aparte de bonitos y que le dan una vista muy bonita a Taxco y a las calles, también hay otro
Otro motivo por el cual se usan los bochitos, porque son muy aguantadores, porque vean nada más las pendientes aquí de Taxco. Aquí en Taxco, si vienes y planeas caminar, sí, tráete unos zapatos cómodos porque vas a subir bastante y vas a sudar la gota gorda, ¿eh? Venimos aquí en el bochito por las calles y wow, es toda una experiencia también venir aquí, ¿eh? Ahorita porque yo vengo solo, pero ya si vienen con más amigos y se suben al bochito, va a ser también una experiencia divertida por estar un poco apretados, pero es algo muy tradicional aquí también en Taxco, ir en bochito. Ya nos encontramos en el Cristo de Taxco, el cual es un monumento que mide 18 metros de altura. Este monumento tiene 5 metros de base y 13 de escultura. Este Cristo está con las manos abiertas, cuidando y abrazando a este bonito pueblo mágico. Estamos llegando al Cristo y para llegar aquí tienes que subir al cerro llamado Atachi, el cual sí está como a 10 minutos en automóvil y caminando sí está algo lejos. Entonces para llegar aquí es en un taxi o en un bochito, el cual te va a cobrar 60 pesos. Vemos aquí que está el Cristo abrazando a Taxco y ya de este lado está la bonita vista panorámica de la ciudad. Vamos a verla, vamos a checarla. Aquí en el fondo se ve la parroquia de Santa Prisca, se ve la Plaza Borda, se ven todos los callejones y vean nada más también los tejados, las fachadas blancas de este bonito pueblo mágico. De este lado podemos ver una de las manos del Cristo que se cayó en un temblor que hubo aquí en Taxco, que ahorita ya está colocada aquí y que ya está restaurada en el Cristo, en este Cristo de más de 18 metros. Bueno, viajeros, otro lugar también importante para conocer es el mercado aquí de Taxco, así que vamos a entrar y vamos a buscar qué comer, así que vamos a ello. Vamos al mercado de Taxco, en donde vamos a disfrutar de barbacoa de res, de chivo, de gorditas y de la gastronomía local. Nosotros aquí vendemos tacos de barbacoa de res. Tenemos un taco especial que es la carnita con el dorado en medio. Que se llama Tacos Nava, el cual ya tiene más de 50 años de existir, en el cual te van a vender este taco, que vean nada más, encima de la carne y de las tortillas hay otro taco, el cual pinta que está bastante rico. Vamos a ver la anatomía de este taco sobre otro taco. Primero son la base, que son 2 tortillas de maíz muy blandas por el vapor también de la carne. Arriba se le agrega barbacoa de cabeza de res, ya posteriormente se le agrega un taco dorado que tiene sesos. Aquí le ponen una salsita también para acompañar el taco, la cual le vamos a agregar. Vean nada más. Uff, deliciosa. Y de este lado tenemos los ricos rabanitos y el limón para agregarle también al taco. Uff, delicioso. Vamos a prepararlo, vamos a agregarle también limón. Y ahorita lo vamos a disfrutar. El taco tiene un costo de 24 pesos y es muy tradicional aquí en Taxco. Vamos a disfrutarlo, amigos, y espero no antojarlos. Está muy rico, amigos. La carne está bien blandita, la salsa que se le agrega pica un poco, pero delicioso. Tenemos aproximadamente unos 47 años vendiendo aquí los tacos. Fue un inicio de mi mamá, que ella de alguna manera se quería ganar el sustento, pues como todas las familias que quieren hacerlo. Ella empezó, ella fue la primera generación. Después vino mi hermano Joaquín, que él desafortunadamente ya no está con nosotros. Él fue el que inventó el taco Nava, que es el taco de carne con el dorado en medio. Entonces ahorita es la tercera generación que está mi hermana, y pues nosotros seguimos echándole ganas, y también es otra forma de trabajar, otra visión, pero más que nada no perdiendo
la esencia de lo que es los tacos de barbacoa de cabeza de res. Después de haber comido unos deliciosos tacos Nava, que era un taco sobre otro taco, ahora vamos a disfrutar de unos tacos de barbacoa de chivo también aquí en el mercado de Taxco. Puedes comprar tus tacos o consomé, o puedes comprar también por kilo o por medio kilo esta carne, la cual huele muy muy rica. Y desde Taxco Guerrero, México, les ofrecemos la rica barbacoa de horno. El taquito le vale 30 pesos, el cuajito le vale 150. Ya nos llegaron aquí nuestros tacos de barbacoa de chivo con pura carne. Aquí nos dan salsa, chiles. Y estos tacos tienen un precio de 30 pesos cada uno, el consomé igual 30 pesos. Y si quieres un kilo de carne, 660 o medio kilo, 330. ¿Sí? Amigos, la carne muy suavecita, muy ricos tacos. Sin lugar a dudas nos llenamos, fueron dos, pero como hemos estado comiendo, los disfrutamos mucho. Por 30 pesos cada uno vas a poder disfrutar de la gastronomía local. Bueno, ahora sí, ya bien comidos, vamos a seguir con este recorrido por Taxco. Ahora llegó el momento de probar los humiles, los cuales son estos insectos que algo curioso, interesante es que se comen vivos. Yo nunca he comido vivos y en salsa. Ok, perfecto. Salsa de cumil, ¿qué más lleva la salsa de cumil? Tomate y chile. Hola. Bueno, vamos a probar el cumil, amigos. Vean nada más cómo se ve, está vivo. Pues bueno, aprovecho, amigos. Es un sabor bastante fuerte, ¿no? Sí. Es un sabor muy picoso por el yodo. Sí pica, sí pica bastantito. Ok. Por el yodo que contiene, es que tiene ese saborcito. Muerdes y desprende como un tipo líquido. Aquí tenemos los jumiles. Compramos 20 pesos de jumiles, vean nada más. Esto lo vamos a llevar para probarlos en salsa en casa. Y estos están en 60 pesos, ¿no? Perfecto. Pero con esto está perfecto para que también lo pruebe la familia. El Día de Muertos, acabando el Día de Muertos, al siguiente lunes, la gente de Taxco y a sus alrededores sube al Cerro del Huisteco, que es donde se encuentra este animal de la hojarasca. Y ya se hace la festividad del Jumil, allá hacen muchas cosas, bailables, concursos, hay comida, todo eso se festeja. O sea que se le hace su feria aquí al Jumil. Después de haber probado los jumiles, les quiero comentar que tengo la lengua un poco entumida. El sabor sí, es bastante fuerte, pica algo. Aquí ya tenemos nuestra bolsita de jumiles, 20 pesos nos pedimos. La vamos a llevar a casa para hacernos una salsa. Les soy honesto, es un sabor que yo lo sentí muy picante. Me gustó, no tanto, pero yo creo que en salsa ya sabrá diferente. Ya nos encontramos en el hospedaje en donde vamos a disfrutar del descanso aquí en Taxco, el cual se llama Hotel Posada de la Misión, un hotel con bastante historia y que está muy cerca del centro de Taxco, aproximadamente a 10 minutos de distancia caminando, y en las combis, en los transportes también como los taxis te vas a hacer 5 minutos. Como dato curioso, en este hotel, debajo del hotel, hay una mina prehispánica que también vamos a conocer. Esta mina se dice que fue descubierta cuando estaban haciendo trabajos en el hotel de remodelación. Esto lo vamos a platicar más al ratito. Hay una zona de alberca, la cual sí es bastante grande, y de este lado podemos ver un mural que está muy bonito, y que también el hotel cuenta con una zona de restaurante. La decoración está bastante bonita, cosas muy antiguas pero muy bonitas. Aquí está el área de los comedores, y ya de ese lado está la bonita vista también. Vean nada más, puedes encontrar también el mole, el rosa, y vean nada más qué bonito se ve el centro de Taxco. En la habitación, esta es una suite para 2 personas y tiene un precio de 4,500 pesos. Pero hay opciones aquí en este hotel desde los 1,500 hasta los 5,000 pesos. Es un buen lugar porque aparte de bonito, es muy tradicional. Hay varios detalles en las habitaciones, en el lobby, en todo el hotel que son muy antiguos. Es una cama grande. De este lado está el baño. Tenemos de este lado el baño y también aquí una tina y la regadera para que disfrute uno y se relaje bastante. Ya de este lado está
la chimenea, la cual cuando hace frío cae de maravilla. Tenemos una pantalla plana. De este lado también tenemos una zona para estar. De este lado tenemos un bello balcón con vistas increíbles al centro de la ciudad. Vean nada más, wow, las casas con sus fachadas blancas y sus techos de teja rojo. Se ve maravilloso, se ve fantástico. Viajeros, aquí en el Hotel Posada de la Misión vamos a encontrar una mina prehispánica, porque aquí los chontales la trabajaban y esta nunca fue descubierta por los españoles, por eso es que aún se conserva intacta. Vamos a entrar y vamos a descubrir de qué se trata. De este lado ya estamos entrando a la recepción del hotel y justamente a la izquierda está donde te venden los tickets para comprar y tener el recorrido por las minas. Pues la mina de Taxco es uno de los imperdibles y es un lugar turístico, el cual sin lugar a dudas tienes que agregar en tu lista de cosas por hacer en este bonito pueblo mágico. En estos momentos ya nos encontramos aquí en la mina de Taxco, vamos a entrar y el costo de entrada es de 180 pesos, que te incluye el guía que te va a dar el recorrido y la representación que va a haber en el interior de la mina, además de una bebida en la alberca del hotel. Ya en estos momentos vamos a esperar un rato a que salga el recorrido, pero sin lugar a dudas vale bastante la pena. En el año 1400, principios de 1500, los nativos chontales, quienes lo ocultaron ante la llegada de los españoles, que fue en 1524, que llegaron ellos, pero la mina pudo haber estado oculta desde 1520-1521. Se descubrió hace 10 años accidentalmente. Como te decía, al bajar el nivel del piso, ese es el punto donde se encontró. Y se le llama mina viva porque contiene sus metales, oro y plata principalmente. Vamos a verla. La tierra esconde maravillas indescriptibles en cada espacio de esta nación, elementos que nos hablan del pasado prehispánico de las civilizaciones antiguas para maravillarnos con todos los elementos que hacían de ellas comunidades completas, con maravillosas construcciones y recintos arquitectónicos bien estructurados. Muchas de estas edificaciones permanecieron ocultas por muchos años, pero gracias a la tecnología y al trabajo de expertos han salido a la luz para maravillarnos a través de un recorrido entre sus construcciones. Dentro de los hallazgos más sorprendentes que se han hecho en los últimos años, podemos destacar la increíble mina prehispánica de Taxco. Un descubrimiento que, además de ser una belleza única en su tipo, es una de las pocas minas que puedes disfrutar en uno de tus viajes por el pueblo mágico de Taxco. El pago de servicio incluye 40 minutos de recorrido para conocer esta mina prehispánica trabajada por la cultura chontal desde muchos años antes de la conquista española. En un descenso de 45 metros, 8 de ellos a bordo de un elevador y el resto a través de un sendero espectacular, rodeado de piedras de colores impresionantes. En este paseo conocerás los diferentes minerales que se extraen, entre las que se destacan las vetas de plata. En esta sesión también tienes la posibilidad de presenciar un performance cultural con una representación de un chontal, quien nos cuenta cómo se realizaban los trabajos mineros en aquellos tiempos. Este recorrido es todo un deleite para los sentidos porque nos adentramos en el pasado de México a través de este recorrido mágico. Viajeros, ya empezó el recorrido por esta mina prehispánica que se encuentra en el Hotel Posada de la Misión. Esta mina prehispánica data del siglo XIV y fue trabajada por chontales por más de 100 años. Es un recorrido en el cual te van explicando acerca de la minería, te van explicando los procesos que requiere para extraer toda la plata y que sin lugar a dudas te va dando un amplio panorama de lo que envuelve a este pueblo minero, a este pueblo de Taxco de Alarcón. En total bajamos 45 metros y sin lugar a dudas vas escuchando la explicación del guía y te va cautivando y te va interesando mucho esta cultura minera de este pueblo mágico. En fondo tenemos un banco de semillas que está trabajando la Universidad Autónoma de Chapingo. Son 38 frascos que llevan 7 años y medio aquí y contienen semillas de flor de Nochebuena y Dalia principalmente porque son nativas de aquí de Taxco y representan a México. También contamos con diferentes variedades de maíz, amaranto y semillas de calabaza. El objetivo de este banco es ampliar y llevar a cabo el resguardo de miles de frascos para que las futuras generaciones dentro de 300 años o más tengan material para extraer y repoblar vegetalmente el planeta. El único en su tipo del mundo porque está bajo tierra, en una mina y las condiciones son ideales, óptimas y naturales. No se necesitan aparatos para controlar temperatura ni humedad.
El más grande del mundo está en Noruega. En el país tenemos varios. El principal está en la Universidad Autónoma de Chapingo, que ya está reconocida como Banco Mundial también. En Taxco, la historia de la plata combina fascinantemente la realidad y la leyenda. Es uno de los sitios más antiguos mineros de México. Aún con el pasar de los años, ha conservado su encanto natural con su ambiente colonial. El trabajo de la platería en Taxco, también conocida como la Ciudad de la Plata, se practica desde que se encontró allí una veta de este material en el siglo XVIII. La platería de Taxco es reconocida en el mundo por su calidad y originalidad. Se nutre de viejos recursos relacionados con el arte y la cultura de México. Fines de semana en Taxco, para ser precisos, el sábado vamos a poder encontrar lo que es el Tianguis de la Plata, en donde puedes adquirir muchísimos artículos como anillos, como dijes, pulseras, brazaletes, pandoras, también cadenas y todo lo que te imagines de plata a 9.25. Aquí sin lugar a dudas vas a llevarte algo porque todo lo que ves es hermoso. Este tianguis se encuentra a unos cuantos metros de la estación de autobuses y se alarga por varias calles, así que el día que tienes que venir sí o sí a comprar plata es el día sábado, porque vas a poder encontrar precios como si fueran a mayoreo. ¿Por qué? Porque estás comprando directamente desde los fabricantes. Hoy es sábado. Aquí en Taxco todos los sábados tú vas a encontrar diferentes artesanos directos de taller a venderte. Es el único día que tú vas a encontrar la plata a precio de mayoreo, compres una o compres muchas piezas. La garantía de que se te da plata 9.25 siempre va a ser a donde tú la compres. Este tianguis de hoy sábado es muy grande. Y tan grande que se venden todo, plateado, cobre, latón, fantasía. Por eso es bien importante que tú preguntes qué estás comprando, porque a veces te vas a ir con la finta de que es un excelente precio y no. La plata 9.25 tú igual la vas a encontrar en un acabado que se llama diamantado, oxidado o pulido. Son diferentes técnicas, pero todo es plata 9.25. Este, por ejemplo, es un brazalete de caucho que me cuesta 140. 140, señorita, al que le guste. Y ese, por ejemplo, tú en una platería, en un local de plata, que no sea sábado, que sea en el centro, lo hayas mínimo en 390 pesos. Hoy sábado, puro precio de mayoreo. Solamente el sábado, porque inclusive ya mañana te cambian los precios. Así es. Y hay diferentes técnicas. Aquí hay cristales, hay cristal Swarovski, hay cuarzos, hay muchas técnicas. Encuentras desde una esclava muy gruesa hasta una pequeñita, cadena variedades. O sea, es una inmensa variedad de plata en diferentes artesanos, porque todos hacen cosas diferentes. Vamos a preguntar el precio de algunas piezas aquí de plata. Por ejemplo, estamos viendo varios aretes para llevarle a un ser querido. A ver, ¿me podría dar el precio de estas? Este es un arete con anillo que te vale 175 pesos. 175 pesos, perfecto. Y a ver, estos, por ejemplo, es un regalo que es muy elegante, 130. 130, perfecto. Estamos hablando de un juego de circonia, este te vale 150, el dije con los aretes. Estamos hablando de que este es un trabajo filigrana, 140. Es dependiendo lo que tú quieras. Perfecto. ¿Cadenitas qué precio tienen? Esta grande, 295. Esta la cadena es más corta, 260. Y esta, 190. Cadena con su dijecito. Ay, perfecto, perfecto. ¿Y esta con el yin yang? Ese, así como está, te vale 190. Ah, ok, perfecto. Cadena, 10 aretes. Aquí estamos viendo arracadas, por ejemplo esta de acá vale 95 pesos y la otra que tengo aquí. La otra de 95 está 80. 80 pesos, hay bastantes tamaños de precios. También podemos ver esclavas. Más o menos, ¿qué precio tienen estas esclavas para niño, para adulto? Por ejemplo, esta es para adulto y esta te anda saliendo en 360. 360 pesos, plata, ¿verdad? Plata, todo 9.25. Plata 9.25. Y una, por ejemplo, para niño, una esclava. Para niños, ajá, si es gruesa,
200. 200 si es gruesa. delgadita como esta, 190. 190 delgadita. Una poquito más gruesa, ¿cuánto? 200, ¿no? Y si la quieres muy gruesa, ve. Ahí está la diferencia. Entonces, amigos, ya saben, si vienen aquí a Taxco, les recomendamos venir un sábado para que se lleven pues cosas más económicas a precio de taller. Pues aquí ya me decidí por unos aretes para mi mamá, unas mariposas bien bonitas con un valor de 150 pesos, vean nada más. Y aquí un bonito collar con un dije de corazón con un precio de 190 pesos, amigos, así que excelente. Vámonos a llevarlo a casa para dárselo a nuestras personas especiales. Y hoy sábado es el único día en precio de mayoreo para que ustedes puedan revender las piezas a lo doble, a lo triple, dependiendo en la zona en donde se encuentren. Aproximadamente desde 185 a 285. Por ejemplo, estos anillos, ¿qué precio tienen? Estos de circonia 185 y son ajustables. Ajustables quiere decir que se agrandan o se hace más chiquito. Aquí está la central de autobuses y justamente al lado está todo el tianguis de plata, en donde hay diferentes artículos como aretes, anillos, collares. Podemos ver que todos los días sábados y en algunos casos también domingo van a estar aquí los fabricantes vendiendo pues diferentes piezas. En un taller de artesanías en plata. ¿Cómo trabajamos la plata? A nosotros nos dan 1 kilo de plata granulada y la fundimos en cazuelas de barro como esta. Tenemos 1 kilo de plata pura, 75 gramos de cobre y con un soplete como este fundimos los dos metales. A la hora de que la plata y el cobre pasan a un estado líquido, la plata es vaciada en estos moldes. Posteriormente sacamos una barrita de plata ya aliada con el cobre. Ahí es donde nace la pureza de la plata del 9.25 al mezclarse el cobre al kilo de plata. En peso me aumenta a 1,75 kg y en pureza se me cae a un 92.5, que vendría siendo el sello de garantía para todo el turismo que nos está visitando aquí en Taxco. Y es la primera garantía que ofrecemos de la parte de que somos un lugar establecido. Cuando empezamos a hacer la elaboración de las piezas, ya cortamos alambres, láminas y le vamos dando forma a todo el tipo de piezas. Y aquí es donde nos sentamos a trabajar. Mira, tenemos distintas piezas, que algunas son cortadas, otras pueden ser hechas completamente a mano. Y este es el motor donde viene el proceso de lijado, pulido y abrillantado. Y ya se le pone bueno, antes de pasar este proceso le ponemos su sello del 9.25, que es la garantía para ustedes. Lo único que siempre recomendamos a todo el turismo es de que hay metales como este, que es muy económico. Este se llama latón, hay otro que se llama alpaca y se puede hacer todo el tipo de piezas. Lo único malo es de que algunas pocas personas le ponen el sello del 9.25 y les dicen que es de plata, y ahí es donde Taxco va perdiendo la credibilidad. Por eso recomendamos lugares establecidos. El kilo de este metal vale 300 pesos aproximadamente. El kilo de plata se está moviendo, puede estar ahorita en 16,000, puede subir a 17 y así se está moviendo. No te puedo dar un precio exacto, pero así manejamos lo que es la plata. Ya lo que se cobra es la mano de obra y lo que es la artesanía, o depende del trabajo que lleve la pieza. Las aleaciones que puedes encontrar aquí en Taxco, las numeraciones es 9.25, 9.50 y 9.80. 9.50 y 9.80 ya son trabajos más pesados. A la 9.50 nada más le ponemos 50 gramos de cobre, a la 9.80 20 gramos de cobre. Son trabajos pesados. Lo que vas a encontrar en Taxco son muchos talleres, también muchas joyerías en donde vas a poder adquirir la plata. En estos momentos estamos en un taller que se llama El Pedregal y aquí puedes platicar con los artesanos, te pueden explicar pues cuál es el proceso para elaborar estas artesanías en plata, ya sea aretes, esclavas, dijes, todo lo que te imagines en plata. En estos momentos nos encontramos aquí en este lugar para ver qué le llevamos a la abuela, a la mamá, porque algo que tienes que hacer en Taxco también es llevarte algo de recuerdo. Podemos ver aretes muy bonitos, que hay desde 79 pesos, hay de 100 pesos, de 80, hay mucha variedad para llevarte algún recuerdo a casa. De ella en 129,
Estos también con estas manitas 159. Hay varias opciones, 129 estos de aquí. De este lado estos pájaros están en 299. Hay muchas opciones de aretes, también de dijes de este lado, desde 159 pesos. También de este lado hay anillos que también lucen muy bonitos, desde 175 pesos tal vez, desde 200 pesos, 400 pesos. Hay mucha variedad. Entonces llegamos a un lugar que se llama La Mina, que es un tianguis en donde hay bastantes stands para adquirir la plata 9.25. Así que bueno, también en este lugar hay una mina. Por ejemplo, aquí están vendiendo aretes, arracadas, anillos, también cadenitas. Y los aretes de este lado, por ejemplo, van desde los 195 pesos. Por ejemplo, estos chiquitos están en 55 pesos. Por ejemplo, vamos a ver otros diseños. Por ejemplo, estos de plata también, 125 pesos. Hay para toda opción. Y de este lado, por ejemplo, estas arracadas en 702 pesos. Todo es plata, 9.25. De este lado también 648 estas arracadas. Hay variedad en cadenas también. Por ejemplo, esta cadenita que tiene este dije de la Virgen de Guadalupe, 350 pesos. Aquí hay más opciones de aretes también. Vean nada más. Por ejemplo, estos aretes están en 395 pesos. Y pues es muy bonito también adquirir aquí la plata, porque te llevas de recuerdo y para llevarla a seres queridos está increíble. De este lado tenemos otro tipo de aretes de plata, 380 por ejemplo, para llevarte. De este lado tenemos otro estilo, otro tipo, 550 pesos. Hay para todo presupuesto, tanto aretes desde 100 pesos hasta aretes más elevados, dependiendo del diseño y la complejidad. Entonces vamos a entrar a una mina que está aquí en este tianguis. Aquí estamos con el amigo que va a ser el guía el día de hoy. ¿Cómo te llamas, amigo? Carlos. Carlos, y a ver, cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy o qué vamos a conocer. Buenas tardes, bienvenido a Tasco, mi nombre es Carlos y yo seré tu guía en este pequeño recorrido. Vamos a tocar el cuarzo amatista para la salud y la buena suerte. Aquí de la mina, en donde nos explicaron varias cosas interesantes. Aquí ya está el mercado, el tianguis, en donde pues puedes encontrar varios stands en donde te están vendiendo la plata. Nos encontramos con la artesana Ulisa Panchín. Ulisa Panchín. Así es. Ok, perfecto. Y me estaba platicando que pues la plata, su valor es dependiendo los gramos que... El gramaje que pesa, Ajá. efectivamente. Y en estos momentos me va a colocar para sentir el peso de esta cadena. Que su precio regular es de 32.500. 32.500, ok. Me voy a poner un ratito una cadena de 32.500 y... Con permiso, ya sintió el poder. Adelante. Ahí Wow. está. A 32.500 aquí está en mi cuello. ¿Cuánto pesa, me dijo? Arriba de 200 gramos. Arriba de 200 gramos. Vean nada más. Yo creo que sí se ve bastante bien. Que se desmodele. Wow. ¿Qué tal, Y ahora Bueno, una esclava de 16.500. una esclava de 16.500. Vean, wow. Como 100 gramos. Así es. Vean nada más, ¿qué tal? Ya bien. Trae 45.000 pesos. Pero lo bonito es que es plata artesanal, ¿verdad? Así es plata que se maneja artesanalmente, que no vamos lo que es maquinaria. Ah, perfecto. Esa es la diferencia de nosotros a otros países. Por ejemplo, Tailandia e Italia nos quisieron dar dolor de cabeza porque también producen plata. Pero lo de ellos es 100% maquinaria, su mercancía es demasiado ligera y al momento de que se les hacen las pruebas de plata, su quilataje, digamos, no es 9.25, sale un poquito menor. Entonces, esto, por ejemplo, la ventaja de invertir en un accesorio como este es que si tú en un futuro dices, bueno, ya no me interesa la esclava, quiero hacer unos aretes a mi esposa, bueno, lo llevas con un artesano, esta plata se funde y se puede hacer nuevamente otro producto. Wow. Horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Todos los días? El lunes y martes descansamos, pero cuando es periodo vacacional no hay descansos. Perfecto. Como le comentaba él, desde una cadena de que te puede costar 100 pesos en plata fina hasta una como la que él trae puesta. ¿Una de 32.000? 32.000 pesos. Perfecto, pues ya aquí sentimos un poquito
el cómo es portar una de estas cadenas y excelente. Gracias. Así es, estamos a sus órdenes, visítenos. Bueno amigos, ya salimos de la mina, este tianguis, que es muy bonito porque pues hay una representación de la mina. Realmente pues están simulando una mina, ya después te invitan a comprar, pero la gente también, los artesanos son muy cálidos y te van explicando, te van contando, te van ayudando. Además de que pues sí te dan ganas de comprar. Yo ya voy comprando en 3 lugares diferentes y está pues bastante bien. Otro lugar para visitar aquí en Taxco es el Museo de Arte Regional de Taxco, el cual se localiza muy cerca del centro, aproximadamente a 2 minutos caminando. Este lugar se escogió para resguardar todo lo que se encontró del arte sacro de la iglesia de Santa Prisca durante el año de 1988. El museo es de un estilo barroco y es conocido porque aquí en sus instalaciones en el año de 1883 el científico Alexander von Humboldt se hospedó aquí. Este museo cuenta con varias salas en donde vas a conocer la historia de Taxco, el arte sacro, etcétera, etcétera, etcétera. Venimos a disfrutar de las terrazas en la noche. Nos venimos en estos momentos a una terraza que se llama La Bendita. Nos venimos a probar una rica michelada, una michelada de mango que está muy rica y se la recomiendo. Una michelada de medio litro está en 65 pesos, así que tengan en consideración para venir a disfrutar un rato de la noche en Taxco. Así que salud amigos desde esta bonita vista. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya conocimos un poco de lo que es Taxco de Alarcón, Guerrero, un pueblito mágico con mucha magia, con mucho color y con mucho por conocer. Tenemos que regresar sin lugar a dudas para conocer sus alrededores, como pueden ser Pozos Azules, las grutas de Cacahuamilpa, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en una próxima aventura. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Esto resume el estar en Taxco, cansarte por las subiditas. Pero bueno, nos vemos en un próximo video y adiós.